Un tema que ha estado rondando en mi mente desde hace ya varias semanas y que finalmente ahora vamos a cristalizarlo en la predicación de hoy, viene en una sola palabra: contracorriente. El creyente en este mundo nada contracorriente. Este mundo va en una dirección. Contraria a los propósitos de Dios, contraria a los principios divinos, totalmente contraria. El creyente, en cuanto comienza a conocer a Dios, comienza a aprender a vivir una vida distinta, completamente diferente. Así es que el creyente aprende a nadar, aprende a vivir contra corriente. Aquel creyente que va con la corriente de este mundo, ¿qué podríamos decir? Que no es creyente, ¿no? Si uno es creyente, cristiano, discípulo, se llama así, pero va en la corriente de este mundo, ¿qué va a pasar? ¿Qué decimos? No es creyente. El verdadero discípulo siempre nada contra corriente. Y me encuentro que este tema está trabajado por nuestro Señor Jesucristo desde el mismo inicio de su ministerio. Lo anunció así a sus discípulos. Casi desde el mismo inicio de su ministerio se lo anunció a sus discípulos. En Mateo 5, en el que conocemos como el Sermón del Monte, este Sermón del Monte, contrario a otros sermones que el Señor tiene, es exclusivamente para discípulos. En el versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte. Fíjense, viendo la multitud, subió al monte. No dice vino la multitud, no. Y vinieron a él sus discípulos. O sea, estaba la multitud. ¿Qué hizo Jesús? Se apartó al monte. ¿Y quiénes lo siguieron? Sus discípulos. Esta plática, este sermón, que es de los capítulos 5 al 7 de Mateo, este sermón es ¿para quién? Para discípulos. ¿Y cuál es el tema que el Señor trata aquí? El Señor habla de las características que deben tener los que se llamarían discípulos de Jesús. Aquellos que ya le seguían o aquellos que le seguirían tendrían que vivir de acuerdo a estos principios. Son principios que deben gobernar la vida ¿de quién? Del discípulo, ¿verdad? Del creyente, pero de aquel que se llama discípulo de Jesús. Y notamos, por ejemplo, ya al final del sermón, cuando el Señor está concluyendo su sermón, por ejemplo, notemos la última parte del sermón, que el Señor contrasta, el Señor maneja este contraste que existe, esta tensión que existe entre estos dos mundos, el mundo del discípulo y el mundo en el que vive el discípulo. Son dos panoramas distintos, son dos formas de vivir, dos estilos de vida diferentes. Y el Señor, vean cómo desde el capítulo 7, versículos 24 al 28, cuando el Señor termina su sermón, está hablando de aquellos, contrasta, ¿verdad?, entre aquellos que oyen y hacen. ¿Esos son quiénes? Discípulos. Son los que oyen y hacen. Y los contrasta con aquellos que oyen y no hacen. A uno les llama sabios, a otro les llama insensatos. Entonces, el contraste que marca ahí, ¿no? Los que oyen y hacen contra los que oyen y no hacen. En el capítulo 7, ahí mismo, pero poquito antes, versículos 21 al 23, habla de aquellos que serán conocidos por Dios. El Señor los conocerá, pero también el Señor va a desconocer a los otros. Dice, a unos los serán conocidos, pero otros serán desconocidos por Él. Les dirán, no te conozco. Pero los discípulos, ellos van a ser reconocidos por el Señor. Otro contraste, versículos 15 al 20, entre los que son ovejas y los que son lobos vestidos de ovejas. Ahí está la diferencia. Y otro contraste, versículos 13 y 14, los discípulos son los que entran por la puerta angosta, los que no son discípulos andan por la puerta ancha.
Ahora bien, este contraste que vemos aquí especificado en la última parte del sermón, pues es tomado, de hecho, en todo el Sermón del Monte. Se marca este contraste durante todo el Sermón del Monte. Así es que vámonos al inicio, el capítulo 5, versículos 1 en adelante, y comenzamos a ver el primer párrafo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas, versículos 1 al 12. Tenemos unas pocas bienaventuranzas que están repetidas en Lucas, pero en Lucas justamente se hace este contraste del que estamos hablando. En Lucas capítulo 6, versículos 20 al 26, el Señor Jesús, aquí según Lucas, dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, también dice eso, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y vean ahora el contraste, mas hay de vosotros los ricos, el contraste entre los pobres, ¿ya? Dice, los ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Su consuelo es lo que tienen aquí en la tierra, pero que no esperan riquezas en el cielo. El 25, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, ¿por qué? Tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ahí está el contraste, ¿no?, que maneja Lucas. Y bueno, nosotros vamos a ver ese contraste en Mateo, en las bienaventuranzas que están aquí más completas. Dice el Señor Jesús, versículo 3, bienaventurados a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el contraste? Los ricos, porque de ellos no es el reino de los cielos. ¿Cómo son los discípulos? Pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? La palabra pobre aquí se traduce literalmente como un mendigo, alguien que anda mendigando. ¿Cómo son los verdaderos discípulos? Pobres. ¿Qué significa esto? Siempre reconocen su necesidad de Dios. En cambio, los ricos, ¿quiénes son? Los que creen que no necesitan a Dios, los que creen que no necesitan médico. Entonces, ¿cómo son los discípulos? Pobres, reconocen su necesidad de Dios. Versículo 4, bienaventurados los que lloran. En cambio dice Lucas, porque los que ríen, ¿no?, llorarán, les dice Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué dice los que lloran? ¿Por qué los discípulos lloran en este mundo? Pues a ver la condición del mundo. El apóstol Pablo dice que la creación completa gime en este momento esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros no, por más que estemos contentos con la gracia de Dios y disfrutamos de las cosas de este mundo, el sol, las cosas bonitas del mundo, sin embargo no estamos completamente realizados en este mundo. Nosotros esperamos nuestra completa realización, ¿dónde? Cuando estemos con el Señor. No estamos completamente felices, lloramos por la condición del mundo. Versículo 5, los mansos. ¿Qué es lo contrario a los mansos? Si los mansos son los que se saben gobernar, se dejan gobernar por Dios, esos son los discípulos mansos, se dejan gobernar. ¿Cuál es el contraste? Los que resisten el gobierno de Dios en sus vidas. Los discípulos se dejan gobernar por Dios. Los que no son discípulos no se dejan gobernar por Dios, resisten el gobierno de Dios. Versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados, pero los que ahora están saciados, dice Lucas, tendrán hambre. Y así tenemos, ¿no?, el contraste. Versículo 7, los misericordiosos. ¿Cuál es el contraste? Los que son desinteresados. Versículo 8, los puros de corazón. ¿Y cómo es la gente de este mundo? Pensamientos impuros. En cambio, los discípulos, ¿cómo son? Puros de corazón. Los versículo 9, ¿cómo son los discípulos? Pacificadores, contrario a este mundo que es pleitista. Versículos 10 al 12, ¿cómo son los discípulos del Señor? En este mundo, perseguidos, incomprendidos, rechazados.
por causa de Cristo. ¿Cuál es el contraste? Aquellos que son aceptados por el mundo. Y Lucas dice, ay de aquellos que en este mundo son aceptados. No hay diferencia. El verdadero creyente siempre será rechazado por su fe. Entonces aquí tenemos el primer grupo que nos habla de ese contraste. El discípulo, aquí no vamos a analizar cada aspecto con detalle. Lo que estamos notando es que el tema del Sermón del Monte en general, ¿cuál es? Que los discípulos, los verdaderos discípulos del Señor, nadan contracorriente. El verdadero creyente, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano en este mundo tiene que nadar, tiene que aprender a nadar contracorriente. No vamos con la corriente de este mundo. Seguimos adelante, capítulo 5, versículos 13 al 16, ¿de qué nos habla? De que el creyente es. Los discípulos, ¿qué son? La sal de la tierra. Los discípulos son la luz del mundo. ¿De qué nos habla esto? De que el verdadero discípulo adquiere un compromiso. ¿Con quién? Con Dios y con su palabra. ¿Cuál es el compromiso? De vivir el mensaje de la salvación, de vivir su compromiso con Dios a tal grado que impactemos a este mundo. Ese es el llamado del discípulo. Un llamado que no tiene ninguna otra persona que no sea discípulo. Los que no son discípulos no tienen ese compromiso. Pero el discípulo adquiere un compromiso con el evangelio. Vivirlo de tal manera que mi estilo de vida me caracterice como un seguidor de Cristo. Y de esa manera yo puedo impactar la vida de los que están cerca de mí. El discípulo es sal. El cristiano es luz. Y aquí está hablando el Señor Jesús de dos elementos que no pasan desapercibidos en este mundo. Si tú le echas sal al agua o a la comida, se sala. ¿Pasa desapercibida la sal? La sal no puede pasar desapercibida. Si tú le echas de más, se nota. Ya echaste a perder la comida. Y la luz, por más que trates de cubrir, ¿no? Tápale para que el niño se duerma, estamos ahí. Que no haya luz para que Jared no se despierte. Y ahí está la abuelita tapando. Y la luz, ¿qué sucede? Ya entró por acá, ya entró por allá. La luz no puede pasar desapercibida. Penetra. El Señor está hablando de dos elementos que no pueden pasar desapercibidos. ¿Cómo es el discípulo del Señor en la sociedad en la que está? Se da a conocer, sobresale. El verdadero discípulo sobresale, es sal y luz en este mundo. Es el compromiso que adquiere el verdadero discípulo con el mensaje del evangelio, de vivirlo, que ese mensaje del evangelio me caracterice. ¿Ok? Y está el contraste. Seguimos adelante. Capítulo 5, versículos 17 al 48. O sea, el resto del capítulo 5, ¿de qué nos habla? El verdadero discípulo, hermanos, los verdaderos discípulos cumplen con las exigencias de la ley moral. No la ley litúrgica, no la ley en el sentido religioso, pero sí la ley moral que sigue vigente. Nosotros no practicamos, por ejemplo, la ley ritual, ¿no? La de ofrecer animalitos, sacrificar animales. No, pues eso ya lo cumplió Cristo. Pero existe una parte en la ley que le llamamos como la ley moral, la cual habla de conducta. Esa sigue vigente. Y Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, le he venido a cumplir. ¿Cuál es el sentir de los discípulos? Un discípulo de Jesús, ¿qué hace? Cumple la ley moral. Y aquí el Señor nos habla de algunos ejemplos de la ley moral. Por ejemplo, versículos 21 al 26. ¿Cuál es? No matarás. Pero Jesús dice, ni aún odiarás. Los antiguos les dijeron, no matarás, pero yo les digo, no te enojes, ni le llames fatuo, ni lo maltrates verbalmente. Si tú odias a tu prójimo, ya lo estás asesinando. El verdadero discípulo cumple la ley moral. No solamente no mata, sino no
odia a su prójimo. Versículos 27 al 30. El adulterio. Los discípulos del Señor no adulteran. Pero Jesús nos dice, ni aún con la vista, ni siquiera codician a otra mujer. El verdadero discípulo sabe gobernar su vista, sabe gobernar su corazón. Como dice en la escritura que leímos la semana pasada, ¿se acuerdan en la oración? Que vimos que el creyente debe tener sus miembros controlados, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, ¿no? Sino debe saber tener sus propios miembros en santidad y honor. ¿Se acuerdan de que vimos eso? El verdadero discípulo del Señor sabe disciplinar su vista, sabe disciplinar su corazón para no codiciar a la mujer. No solamente no adultera, sino que ni aún codicia a otra mujer. Versículos 31 y 32. El verdadero discípulo del Señor no se divorcia, a menos, dice aquí, que sea por causa de fornicación. ¿Ok? Pero no se divorcia y no tiene nuevas nupcias. ¿Eso qué quiere decir? Sabe elegir a su pareja y luego sabe honrar sus votos. ¿Ok? Versículos 33 al 37. No jura en vano. ¿Eso qué quiere decir entonces? El verdadero discípulo hace valer su palabra. Es fidedigno, es digno de confianza. Cuando el discípulo del Señor dice algo, lo cumple. Si dice voy, va. Si dice no voy, no va. Sabe cumplir con sus palabras. Versículos 38 al 48. El discípulo del Señor no practica la venganza, sino sabe perdonar y sabe más bien amar aún a sus enemigos. El verdadero discípulo del Señor aprende a amar a sus enemigos, pone la otra mejilla cuando lo lastiman. Jesús llevó las exigencias de la ley moral a otro nivel, y es en ese nivel en el que Jesús lo puso, en donde los discípulos evalúan su vida, en esa ley moral que el Señor puso para sus discípulos. ¿Está bien? Vamos al capítulo 6, versículos 1 al 18. ¿De qué nos habla el capítulo 6 del 1 al 18? ¿Cuáles son los temas que trata ahí nuestro Señor Jesucristo? La limosna, la oración, el ayuno. ¿De qué está hablando? De liturgias dentro de la iglesia. Y en las liturgias que la iglesia practica normalmente, existe esa degeneración que se da de generación en generación, que tiene que ver con hacer las cosas para ser vistos por los hombres. Y por eso Jesús alertó, cuídense. Los discípulos del Señor, ¿qué sucede? Se cuidan de no hacer las cosas solamente para ser vistos por los hombres, para buscar el aplauso, el reconocimiento de los hombres, sino tienen que hacer las cosas para el Señor. En los versículos, fíjense, por ejemplo, en el versículo 1 dice esa misma fórmula: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. En el versículo 5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas para ser vistos de los hombres. En el versículo 16, cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, porque ellos desmudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Cuál es ahí la cosa? ¿De qué debemos de cuidarnos? De hacer las cosas para ser vistos por los hombres. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos las cosas para ser vistos por los hombres? Versículo 2. Dice al final del versículo 2, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si haces las cosas para ser vistos de los hombres, ya tienes tu recompensa. ¿Cuál es tu recompensa? El reconocimiento de los hombres. ¿Quieres el aplauso de los hombres? Ya lo tienes, pero de Dios no.
De Dios no esperes nada. El versículo 5 también lo dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, y el versículo 16 también lo dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿cómo debemos hacer las cosas? La misma fórmula la encontramos en 3 versículos. Versículo 4 dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí está la fórmula, se repite en el versículo 6, mas tú cuando ores entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué hacen los discípulos? Todas sus liturgias, toda su devoción es en lo privado. Saben que lo que tú haces en privado, Dios lo expone en público. Eso quiere decir, si tú no oraste en lo privado, Dios expone tu falta de devoción en público. Eso es algo que Dios se encarga. Tú no tienes que encargar de decir, yo oro mucho, no tienes que decir nada de eso. Se evidencia. Lo que tú haces en secreto, Dios, no tú, Dios lo expone en público. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La recompensa viene del Señor. ¿Y cómo es su recompensa? Pública. Ese es un principio, ¿sí? Así sucede. Inclusive cuando hacemos lo malo. A David se le dijo, tú te metiste con Betsabé en lo oculto, pero a tus esposas las van a tomar a la vista de todos. ¿Sucedió? Es que lo que hagas en secreto saldrá a la luz en público. Busca al Señor en lo secreto para que Él te recompense en público. Esto es una fórmula que ¿quién sabe? ¿Quién lo sabe esto? Los discípulos. Los que son discípulos saben este principio y por eso viven con un temor reverente al Señor. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Capítulo 6, versículos 19 al 24. ¿De qué nos habla? Ok, los verdaderos discípulos hacen tesoros en el cielo. Los tesoros, entonces, de los que no son discípulos, ¿dónde están? ¿Dónde los hacen? En la tierra. Buscan tener aquí. Y eso hace que tengan guerras y odios unos contra otros, porque su amor está en la tierra. Además, según el versículo el párrafo que sigue, versículos 22, el 21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ok. El versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. ¿Qué es lo que saben los discípulos? Que si comienzan a poner su tesoro en las cosas de la tierra, ¿qué va a suceder? Su amor por las cosas terrenales va a comenzar a competir con su amor a Dios. ¿Y qué va a suceder? ¿Quién va a ganar? Si comienzas a poner tu corazón en las cosas terrenales, va a iniciar esa competencia y las cosas terrenales van a ganar, porque tú estás poniendo eso. ¿Cuál es el principio aquí? Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Fíjense que no dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, no dice eso. Es donde está tu tesoro, eso quiere decir, en las cosas que inviertas, en aquellas cosas a las que dedicas más tiempo, más amor, ahí está tu corazón. Entonces, ¿qué tienes que comenzar a hacer? Dedicarle más tiempo y más esfuerzo a las cosas eternas, para que tu corazón se vaya para allá. Donde pongas tu tesoro, ahí estará tu corazón. Esto es algo que saben los discípulos. Por eso entonces ellos invierten su vida ¿en qué? Gastan su vida ¿en qué? En lo eterno. Gastan su vida y sus cosas, su casa, su auto, sus cosas, su dinero, su vida y sus cosas las gastan ¿en qué? En lo eterno, en la gloria de Dios, en la obra de Dios.
porque saben que es una inversión. Si tú gastas en lo eterno, estás invirtiendo para lo eterno. Pero si tu tesoro está aquí, la polilla y el orín lo van a corromper. Todos los verdaderos discípulos invierten su vida y sus cosas en lo eterno. Allá está su corazón y allá está su tesoro. Versículos 25 al 34. ¿De qué nos habla ahí? Entonces los verdaderos discípulos del Señor, ¿qué sucede? No se afanan por las cosas de esta vida. ¿Y cuáles son los afanes de esta vida? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Ese es el afán de la vida. Los discípulos del Señor, dice, no se afanan. ¿Por qué? Porque Jesús ahí mismo lo dice. Eso lo hacen los gentiles. Los gentiles sí, ellos sí se afanan por las cosas de este mundo. Pero el discípulo no se afana, confía en el Señor. Y entonces puede dedicar su vida al reino de Dios y su justicia. El verdadero discípulo entonces, ¿en qué invierte? Invierte toda su energía en el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabe qué? Todas estas cosas que necesita serán. El verdadero discípulo de Jesús entiende la diferencia entre bendición y añadidura. La bendición del discípulo es Jesús. La bendición del discípulo es estar en las cosas de Jesús. Lo demás son añadiduras. Todo lo demás es añadidura. La salud, añadidura. El dinero, la comida, el vestido, ¿qué es? Añadidura. ¿Cuál es la bendición? Cristo. Cristo. Amar a Cristo, invertir mi vida en Cristo. Y por eso el consejo de Jesús, ¿cuál es? Buscad primeramente el reino. ¿Esto lo hace quién? Los discípulos. El discípulo busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás son añadiduras que agradece, ¿sí? Pero no se afana por ellas. Sabe que Dios cuida de eso y por lo tanto confía en el Señor. ¿Están viendo el contraste? Lo que estamos viendo aquí es el contraste en el que vive el discípulo. El discípulo nada contracorriente en relación al estilo de vida de este mundo. ¿Qué más? Capítulo 7, versículos del 1 al 6. ¿De qué habla? Un comportamiento, ¿no? Que no corresponde. Que no corresponde. Por eso dice el versículo 6, no deis lo santo a los perros. O sea, ¿qué es lo santo? ¿A qué se refiere aquí con lo santo? Al comportamiento, a la conducta que es digna de un discípulo. Un discípulo no hace algo que es indigno, no se comporta de acuerdo a algo que es indigno conforme a lo que ha recibido. Un discípulo no es así, ¿no? Un discípulo es responsable, tiene un comportamiento responsable de acuerdo a lo que ha recibido. Y sabe que si necesita ayudar a alguien a sacarle su paja de su ojo, ¿en qué consiste el compromiso del discípulo? Si quiere ayudarle a alguien a sacar la paja de su ojo, primero tiene que sacar la viga del suyo. Entonces tendrá la actitud correcta, sin malos deseos, sin altivez de corazón, con pureza de intenciones, para poder ayudar a su hermano. Si no, va a terminar juzgándolo. El principio que entiende el discípulo, ¿cuál es? Si quiero ayudar a mi hermano, primero tengo que estar bien yo. Primero saco la viga de mi ojo y entonces le ayudo a mi hermano. Ese es el compromiso que tiene. Si no, ya sabe que va a terminar juzgando. Y si tú juzgas, ¿qué va a suceder? Serás juzgado. El que juzga será juzgado. El discípulo entiende este principio que rige la vida del cristiano. ¿Ok? Por último, capítulo 7, versículos 7 al 12. ¿Cuál es la regla de oro? Como quieres ser tratado, así
trata a los demás. Diríamos que así es, ¿no? Como quieran que los hombres hagan contigo, así haz tú con ellos. Lo que quieras recibir, eso mismo da. De la manera en que quieres que te traten, así trata. Sin condiciones. No está diciendo, si te tratan bien, trata bien. Si te tratan mal, entonces tienes permiso de tratar mal. No, eso no es. La regla de oro es, como quieras ser tratado, así trata, aunque no te traten así. Entonces es como lo que dijo Jesús, ¿no? ¿Cuál es la regla para el amor al prójimo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como quieras que te traten, así trata. Esa es la medida del amor al prójimo, y aquí la tenemos. Y por eso aquí el Señor pone como ejemplo su bondad, que dice, qué padre que su hijo le pide un taco, le da un espino, una serpiente. No, si el hijo te pide, el papá le da. ¿Cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas a los que le pidan? El Señor está poniendo la bondad que Él tiene como un ejemplo de la bondad con la que debemos de vivir nosotros. Como quieras ser tratado, así trata. Trata con bondad, con bendición, con generosidad a tu prójimo. Esa generosidad que quieres para ti, esa bondad que quieres para ti, es la misma que debes tener para tu prójimo. Ahora díganme, hermanos, después de hacer este recorrido rápido que hicimos por el Sermón del Monte, díganme si el discípulo no vive contracorriente. Totalmente un estilo de vida diferente al que se anuncia o al que se vive, a la filosofía de vida de este mundo. El cristiano, el discípulo, tiene que aprender a vivir contracorriente. No podemos vivir con la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo es totalmente anticristiana y antibíblica. No podemos estar felices viviendo en la corriente de este mundo, no se puede. Con los mismos principios de nuestros amigos en la escuela, haciendo las mismas cosas que ellos hacen, hablando de la misma manera que ellos hablan, persiguiendo las mismas cosas que ellos persiguen. Los padres de familia no pueden perseguir las mismas cosas que los padres de familia que no son cristianos. Los padres de familia que no son cristianos, ¿qué es lo que quieren para sus hijos? Que sean profesionistas, que ganen mucho dinero, que encuentren un buen trabajo, que saquen buen dinero y que les vaya bien así económicamente, para que no sufran. Es todo lo que quiere un padre de familia que no es cristiano. Nosotros no podemos ser así. Un padre de familia cristiano, ¿qué es lo que quiere? Que sus hijos amen y sirvan a Dios. Amen y sirvan a Dios, aunque no tengan ni en dónde caerse muertos. Prefieren 1000 veces que su hijo sea pobre, pero sirviendo al Señor en cualquier lugar, en cualquier rincón de la tierra, a que tengan mucho dinero, pero estén perdidos en los afanes de esta vida. Lo que quiere un padre cristiano es totalmente distinto a lo que quieren los padres no cristianos. Vamos contra corriente, hermanos, y tenemos que aprender a vivir contra corriente, dando testimonio, no quejándonos por esa razón. Ay, es que pobrecito de mí, y siempre Dios me tiene ahí sufriendo por su causa. No. El cristiano vive contento, feliz, porque dijo Jesús que cuando lo vituperen o persigan por causa del nombre de Cristo, debe ser bienaventurado. El creyente entonces vive contento y feliz, ¿verdad?, cuando va contra la corriente de este mundo. Aprendamos este principio. El creyente vive contra corriente.